Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Pues nada, si queréis empezamos ya. Em, Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, dentro de nuestro cuarto webinar sobre ETCs, vamos a hablar de patch, de merge o mezclar y de un poquito más de la configuración de grupos. Pero antes de todo quería recapitular sobre algunas cosillas que por las dudas que me habéis comentado, de emails que me habéis enviado y preguntas que habéis hecho y llamadas de teléfono, algunas cosas que no quedaron un poquito claras, entonces vamos a recapitular primero un poquito esto. Ya sabéis que en cualquier momento, sabes, esto es un poco una toma de contacto para que vosotros os pongáis en contacto conmigo, con alguien del equipo de StoneX y podamos resolver dudas, ¿no? Que esto es, estas lecciones son para facilitar el contacto. Vale, pues ya sabéis que para los que no hayan asistido a estos webinars, en vuestra pantalla arriba a la izquierda hay una pestaña de preguntas y ahí podréis escribir preguntas que luego al final de este webinar contestaremos. Muy bien, pues voy a compartir pantalla para que veáis el software de ETCEOS que tengo cargado en mi ordenador, que se ha ampliado un poquito con todas estas nuevas cosas. Si alguno no lo habéis recibido en un email, pues me lo decís y os lo envío. Porque este es sobre el que empezamos a trabajar hace 4 webinars, pero le hemos ido añadiendo cosas para que vosotros veáis claro en vuestra pantalla todos los temas que vamos a tratar. A modo informativo, perdona Juanca, Sí. el link de descarga de este show que haces referencia lo he puesto en el chat, ¿vale? Lo voy a volver a poner ahora más abajo, que hay más personas que han ido entrando. Ah, perfecto, sí, sí. Celia lo que ha hecho es que ahí tenéis un enlace en el chat. Desde ahí os podéis descargar este archivo con el que voy a hacer hoy yo el webinar y si por cualquier cosa no podéis, pues siempre podéis pedírmelo y para que yo os lo envíe. Vale, pues vamos a compartir pantalla para que vosotros podáis ver un poco la pantalla sobre la que estoy trabajando. Vale. Entonces ahí ya es el software sobre el que hemos trabajado antes. Lo que pasa es que si vamos aquí a nuestra cámara de fotos, que es nuestras vistas, nuestro snapshot, y veremos que he añadido algunas vistas más, porque vamos a tratar sobre algún tema más. Lo primero que me preguntabais era, o sea, si este software lo habéis en vuestro ordenador, podréis minimizar la pantalla para pues ver vuestro escritorio o ver cualquier tipo de cosa. Los que al abrir el show que os hemos enviado, que os habéis descargado, no podréis minimizarla. Si queréis, vemos ahora en configuración cómo activamos la configuración de nuestro ordenador para poder minimizar esta pantalla. Voy a ir al navegador, que ya sabéis que es yendo aquí abajo a la derecha, en esta flechita, la doy y entonces se despliega el navegador y le doy a salir, porque voy a salir a la parte de configuración inicial, lo que en ETC llaman shell, ¿no? Le voy a dar a Exit, me va a pedir confirmación y yo voy a decir que OK. Y entonces ahora os aparecerá esta configuración inicial, ¿no? En la que vosotros normalmente entráis como offline. Si tuvieras un dongle, si fueras una consola, entraríais como primario, ¿no? Pero como no, los que no tengan dongle, los que simplemente os hayan descargado el show y no tengan el software y no tengan un ETC Nomad, pues entrarían como offline. Aquí tenemos la parte de settings. Voy a ampliarlo para que lo veáis. Varios tipos de configuración. Una de ellas es el idioma. Yo me he puesto el idioma en español, tanto el idioma de la interfaz de usuario del software como el del teclado, para que podráis meter la ñ, por ejemplo, para que el teclado de vuestro ordenador, que probablemente sea en castellano, coincida con el teclado que ve la mesa.
Y luego, si bajáis más abajo, hay una cosa que dice pantalla completa del editor offline, ¿no? Donde tengo el ratón. Vale, esto es si está en castellano. Si está en inglés, cuando vosotros lo abráis por primera vez, pues será algo así como editor offline, whole screen. Entonces, lo que queremos es que no esté marcado, porque si está marcado, lo que hace es que la pantalla no puedas minimizarla. Entonces, si vosotros lo desmarcáis, como he hecho yo aquí, pues esa pantalla siempre podréis minimizarla, aumentarla. Más abajo veréis Editor Offline Windows, que serían las ventanas de mi editor offline. Yo como os estoy enseñando solamente una pantalla y mi ordenador solo tiene una pantalla, lo tengo configurado con uno. Pero para todos aquellos que quieran ver el software en dos pantallas, pues por ejemplo, esto lo pueden cambiar a dos pantallas. Y entonces realmente podrían abrir dos ventanas diferentes, una en una pantalla externa y otra en la pantalla de su ordenador, ¿no? O sea que esto es bastante configurable. También he recibido llamadas de algunas personas que al iniciar el archivo, el software les ha dado 4 pantallas. Entonces veían, claro, las pantallas muy pequeñitas. Entonces os tendríais que venir aquí para cambiar el número de pantallas, dijéramos. Vale, no quiero entrar mucho más en detalle porque aquí todavía hay una serie de configuración de red, de mantenimiento, que no es estrictamente necesario. Por eso, si le doy a aceptar, voy a volver a donde estábamos, a nuestra pantalla de Shell, y le voy a dar a Offline. Y entramos de nuevo. Offline, WZ, es en inglés un poco offline con visualizador. En el visualizador, porque aunque seas offline, vuestro ordenador o incluso vuestra red, si lo conectáis a otro ordenador, tiene la capacidad tanto de verlo con otros softwares como Capture, como WYSIWYG, aparte del Augmented de etc. Entonces, aunque es un modo offline en el que no estás produciendo DMX, sí que hay una señal que ayuda a ver toda la información que tenemos de DMX en visualizadores externos como eso, como Capture, WYSIWYG o el propio Augmented. Vale. Otra cosa os quería comentar. Está esta herramienta que he estado probando esta semana, que no había probado antes y es muy interesante. Es una herramienta de Windows 10 que se llama asistencia rápida. Entonces, si yo escribo aquí en la lupa, ¿no? En la búsqueda de mi ordenador, asistencia, creo que nos aparece, asistencia, voy a volver hacia atrás porque parece que no, asistencia rápida. Veréis que esta aplicación que hay arriba, si yo le diera, es una aplicación que me permitiría conectarme remotamente a otro ordenador con Windows 10. Entonces, si a vosotros tenéis algún problema de configuración que a lo mejor es un poco tedioso resolverlo por teléfono, lo que podríamos hacer es que yo accediera remotamente a tu ordenador, tú dándole a esta aplicación asistencia rápida, yo también, tú le darías a la opción de obtener asistencia, yo proporcionar asistencia y con un código que yo te dé, me dejarías por un momento entrar en tu ordenador, ver la pantalla de tu ordenador y entonces así podríamos retocar varias cosas y a la vez que estamos, por ejemplo, al teléfono, pues podemos resolver dudas. Entonces yo creo que esto, sobre todo para no tanto para los que tienen consolas, porque las consolas por ahora no lo podemos hacer, pero para los que tienen ordenador, y en este caso tiene que ser un Windows 10, es muy fácil acceder a vuestro ordenador. Puedo acceder yo remotamente a vuestro ordenador. Vale, lo voy a quitar. No hemos hablado mucho de cómo configurar las pantallas, porque entiendo que es algo un poquito complejo y lo quería dejar para lecciones posteriores. Lo que he hecho aquí, más que nada, es presentaros toda una serie de pantallas que las tengo aquí, con las que podéis jugar. Pero ¿qué pasa si alguien quiere empezar a jugar y a poner pantallas desde cero?
Es muy fácil, ¿eh? Vosotros sabéis que las pantallas que hemos creado siempre estarán aquí, ¿no? En la cámara de fotos. Pero si vosotros queréis empezar a ver, vale, ¿cómo ha creado Juan Carlos estas pantallas? ¿Cómo ha grabado los snapshots? Simplemente nos podemos venir a esta ventanita grande de la izquierda, darle, dejarlo en una pantalla, porque yo ahora tengo esta pantalla configurada en 3 pantallas diferentes, lo dejáis en una y, por ejemplo, decidís en integrar otra pestaña más. O sea, cada vez que veis un más, un más dentro de una ventana, quiere decir que vosotros podéis incluir otra pestaña más. Si yo le doy aquí, estas son todas las opciones que tenemos de posibles pestañas. Algunas de ellas ya las conocemos. Está la pestaña de Augmented, está la pestaña de canales, está la pestaña, por ejemplo, de Patch, de Park. Pero como veis, es mucha cantidad de posibles visualizaciones y no quería ir una por una para no aburriros. Pero vamos a señalar, si queréis, como las más importantes. Si nos vamos a la izquierda, veremos que la que tener un poco en cuenta es la pantalla de Augmented, que es nuestro visualizador 3D. Luego tenemos también nuestra pantalla de canales, para ver los canales. Si vamos un poquito más abajo, encontramos la pantalla de cubes, otra pantalla importante porque podemos ver el listado de nuestras cubes. Pantalla de efectos, que aunque hemos visto muy ligeramente, hemos hecho una introducción a los efectos, en un futuro próximo lo haremos también, entonces esto es una pantalla súper importante. Hoja mágica. Hoja mágica es un formato de visualizar funciones y canales que no hemos entrado en ella, pero que en el futuro haremos y que es una forma muy interesante de configurarte la pantalla exactamente como tú necesites. La pantalla de macros. Macros súper importantes para... Yo lo que he hecho aquí es crearme vistas a las que puedo hacer desde macros. O sea que en este archivo que os enviamos ya hay unos macros grabados. La pantalla de Park para aparcar, la pantalla de Patch, desde donde hacemos el patch. ¿Qué más? Bueno, nuestra pantalla de snapshots, donde tenemos un listado de todos los snapshots, las listas que hemos grabado. Y aquí, si nos vamos a la derecha, hoy veremos un poquito lo que es la pantalla de accesos directos, que es una pantalla muy interesante para acceder tanto a grupos de canales, a efectos, a paletas, a presets de una forma rápida. La pantalla de configuración de faders. Ya sabéis que estas consolas, por defecto, los faders están vacíos y nosotros podemos decidir si queremos que sean submasters, si queremos que sean secuencias, QLEs, si queremos que sean efectos, presets. Tenemos una gran cantidad de configuración. O sea, desde aquí configuraríamos esos faders. Luego tenemos también la pestaña de controles ML, ¿no? Que la hemos visto anteriormente. Desde aquí podríamos controlar todos los parámetros de un parlé, de un foco móvil, ¿no? Todos aquellos aparatos que tengan más cosas aparte de la intensidad, las podríamos controlar desde ahí. Módulo de faders. Desde esta pantalla, como nosotros no tenemos faders físicos, en esta pantalla podemos sacar de 10 en 10 diferentes páginas de faders. Pues desde aquí sacaríamos los faders en pantalla, que si los tenemos configurado como submasters serían nuestros submasters, y los podríamos ver. Selector de color, otra pantalla súper interesante, donde, de hecho, la próxima semana que hablaremos específicamente de color en ETC-EOS, trabajaremos mucho con esta pantalla. Y luego también, yo no lo estoy sacando aquí porque solamente lo saco a través, ¿veis esta pestaña que tenemos aquí a la derecha? Esto hace lo mismo que esto, ¿no? Lo que pasa es que esto es una pantalla flotante, el icono que tenemos aquí a la derecha, y esta, el teclado virtual, es una pantalla fija. Entonces, no lo he hecho, pero si vosotros os sentís más cómodos trabajando con lo que sería un teclado virtual de la consola, pero en vuestro ordenador, esa sería la forma de sacarlo. Vale, pues esto ha sido un poquito como introducción. Vamos a cerrar esto dándole aquí. Y para yo volver a la imagen original,
ya sabéis, para los que os sentís perdidos, o entro aquí y le doy a mi primer snapshot o ejecuto el macro 1, porque yo mi macro 1 lo tengo vinculado a mi snapshot 1. Y mi macro 1 es muy fácil porque en una consola sería macro 1 enter, en el teclado del ordenador es la tecla M, el 1 y el enter. Entonces así me aparece mi macro 1, ¿no? La tecla M, el 1 y enter. Muy bien. Una de las preguntas que salió de la semana pasada, como hablamos muy poquito de efectos, es la duda de, vale, ¿qué pasa si yo quiero cargar un efecto en un fader y quiero cambiar, modificar la velocidad, el tamaño del efecto con ese fader? Aquí no hay ningún problema. Yo lo que he hecho es, vamos a venirnos al snapshot 2. Y aquí lo que he hecho es, de todos los 10 primeros fader que tenía, el Submaster 9, lo que he hecho es, le he duplicado. Le he dicho, ahora vas a tener 2 faders. Y le he dicho que uno sea el rate del efecto, el de la izquierda, y el otro sea el tamaño del efecto. Como yo puedo, dijéramos, atacar, aumentar la velocidad, bajarla o aumentar el tamaño, bajarle, cuando le digo que un fader a la consola es un rate o un tamaño, automáticamente el fader se me pone al 50%, ¿no? Como si fuera un ecualizador, para que yo pueda subir o bajar. Si vosotros tenéis consolas físicas que tienen faders motorizados, veréis que los faders se colocan, ¿no? Consolas como la Geo, GeoX5, EOS. Si no tenéis faders motorizados, ese fader empezaría a parpadear diciéndoos que tenéis que colocar el 50% para que realmente actúe. Entonces es lo que he hecho con este Submaster. Y luego he creado otro fader que se llama Global Effects, que lo que hace es un rate o el parámetro que nosotros queramos, no solamente de lo que grabemos, sino de cualquier efecto que tengamos disparado. Vale, ¿cómo he hecho yo esto? Esto lo he hecho desde la página de configuración de faders y lo que vamos a hacer es irnos a esa página que he agregado un nuevo snapshot que se llama Snapshot 7 y aquí podéis ver que lo que antes eran submasters, como estos, como el 6, el 7, le he dicho, el submaster 9 le he aumentado de tamaño. Le he dicho, quiero que ocupes 2 espacios. Vale, perfecto. Y luego me coloco sobre el fader y al colocarme sobre el fader me da una serie de opciones. ¿Qué quieres que haga con el fader? ¿Quieres que sea un master, que sea el rate del efecto, que sea el tamaño del efector, que sea un master rate, que también podemos que sea? Quiero deshabilitar ese fader. Si yo le deshabilito, ese fader no actúa, no hace nada. Entonces, yo lo que le he hecho a ese fader, le he dicho que sea tamaño del efecto, y al otro fader que tenemos al lado, que opera sobre lo mismo, le he dicho que sea rate del efecto. O sea que ya con solamente esos faders ya podemos hacer muchas cosas. Y luego el botón que tenemos debajo, le he dicho que sea el Start Stop Effect. O sea, con ese botón le pulso una vez y comienza el efecto, y una vez que está funcionando, si le pulso de nuevo, lo para. O sea, que es un botón que para y enciende el efecto. Y luego, para que veáis, o sea, esto es solamente para lo que grabe en el Submaster 9, para el efecto que grabe en el Submaster 9. Pero a la izquierda lo que he hecho es, he creado un fader, o el fader ya sabemos que puede ser una Quelist, un Submaster, pero le he dicho, no, quiero que seas un Global Effects. ¿Qué es un Global Effects? Un Global Effects es un fader que afecta sobre todos los efectos que tenemos disparados. O sea que es una manera fácil, si tenemos varios efectos de estrobo, de acelerar o desacelerar. Y le he dicho que el fader haga el tamaño del efecto. O sea que sí que veremos que podemos controlar el tamaño desde varias formas. Vale, estupendo. Entonces ahora, este es un Master 9, está vacío, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a disparar un efecto y grabarlo en el Submaster 9. Para eso me voy a ir a otra pantalla que he creado, ¿no? Me he vuelto un poco loco esta semana y he creado muchas pantallas, que es el Snapshot 6, que es una pantalla específica para lanzar efectos y para control de directo, ¿no? Os voy a enseñar esta pantalla.
para manejar todo esto me he basado un poco en unos videotutoriales que ha hecho Francisco Ruiz Chiqui, ¿no? Que se le conoce un poco en el mundillo, sobre uso de la consola de TCEOS para directos. Él hace bastantes directos con esta consola. Él es técnico de Mastodonte, de Rosario Flores y de otros grupos. Entonces, como él es uno de estos profesores de TCE, os conoce muy bien la consola, ha decidido explorar lo que es el mundo del directo con esta consola. Porque aunque aquí en España realmente la gente utiliza otro tipo de consolas para directos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, se están utilizando mucho en el mundo televisivo, en el mundo del directo estas consolas. Entonces, sí que ha sido un poco un avanzado en esto y ha empezado a utilizar la consola. Yo un poco os animo también a que veáis cómo funciona esta consola en directo, porque las consolas al final, aunque esta consola inicialmente se diseñó para teatros, musicales, se ha ampliado para poder hacer cualquier cosa. Y si tú conoces muy bien una consola, te la puedes configurar para hacer un directo. Entonces, lo que yo he hecho, me he hecho aquí una serie de acceso directos para poder en vivo, no, o sea, no tengo ninguna QE grabada, ningún submaster, sino que tengo unos accesos directos y yo en vivo puedo cambiar y modificar cosas, un poco siguiendo la metodología de Chiqui, ¿no? De Francisco Ruiz Chiqui. Por cierto, si vosotros queréis, no tenéis los enlaces a esos vídeos que ha hecho él explicando su metodología, pedírnoslos, que yo os lo envío y vamos, sí que estaré encantado de que los veáis. Lo interesante de aquí es que yo puedo seleccionar arriba mis grupos, puedo decirles qué intensidad tienen o en cuántos segundos va a hacer ese cambio. Puedo decir a esos grupos en qué color se van a poner con unas paletas de color que yo ya he diseñado. Luego tengo unas posiciones, ¿no? Pero que también tienen información de cuchillas, información de zoom, por lo que son presets. Y luego tengo unos efectos. Entonces lo guay es que nosotros cogemos aparatos, los ponemos en intensidad, a un color, en una posición y pues a lo mejor haciendo un efecto. O sea que es una forma muy rápida de ejecutar algo sin tener grabados muchas cubes, ¿no? Es como una forma, lo que llaman los americanos basking, ¿no? Como, vale, voy a operar un directo, pero a lo mejor ni siquiera he escuchado muchas veces a ese grupo y tengo que improvisar, ¿no? Es una forma de improvisar. ¿Que yo quiero cambiar algo con un tiempo? Me he creado aquí estas macros de quiero que los Ghiblis, que son estos 8 aparatos, me cambien en 3 segundos a este color, por ejemplo. Entonces, eso, sin tener que grabar una QE, me está cambiando. O quiero solamente que los focos par de esos Ghiblis, ¿no? Me cambien en 6 segundos a este otro color. Y entonces solamente estamos cambiando lo que hemos seleccionado y en el tiempo que queremos, ¿no? Para que veáis que todo este tipo de configuraciones nos dan muchas opciones. O a lo mejor quiero que todos los Ghiblis me hagan otro efecto de Carcan repartido, manteniendo el color que les he dado anteriormente, la selección que les he dado anteriormente, o a lo mejor quiero que me hagan un estrobo. Al ejecutar el estrobo estamos manteniendo el movimiento que les hemos dado, el color, la selección. O sea que bueno, esto es simplemente una muestra que está en el archivo que os deja, para que vosotros empezáis a jugar, ¿no? Y a daros cuenta que esta consola, aparte de lo que hemos hecho, que es la parte más sencilla, como que tiene muchas opciones. Vale, tengo aquí otra macro que me he grabado de apagar todo. ¿Y qué pasa si le doy, en vez de seleccionar todos los Ghiblis, hago mi selección que se llama Mirroring y le pongo un Chase? Que esa selección de Mirroring es los mismos aparatos, mis 8 Ghiblis, pero me los hace de fuera hacia adentro, ¿no? Espejo hacia adentro. Entonces, según la selección que haga, el efecto que yo le aplique sigue esta selección. Si yo, por ejemplo, esos mismos focos los selecciono de otra forma, ¿no? Digo, vamos a llevarlo a 0 primero. Y digo mirror out y le aplico ese mismo efecto, ese chase.
Entonces ahora es de dentro hacia afuera. ¿Y qué pasa si hago un aleatorio? Hago un chase aleatorio. Es ese mismo chase que nosotros hemos grabado, pero de forma aleatoria. O sea que realmente aquí me he grabado, pues dijéramos, 36 cosas, 36 cosas diferentes que son unos cuantos grupos, unas cuantas macros, unas cuantas paletas de color, unos cuantos presets, unos cuantos efectos, pero tengo multitud de combinaciones, ¿no? Esta es la forma de operar en directo. Además, esto lo podéis tener siempre en vuestro archivo. O sea, no lo grabáis específicamente para una producción, sino que yo una vez que he creado esto, me lo grabo y mañana me llaman. Bueno, mañana no, porque ahora no me llamarían para hacer nada, pero imaginaos que dentro de un mes me llaman para hacer un musical. Yo no borro esto, sino que lo mantengo porque a lo mejor alguno de estos efectos que ya he creado los puedo utilizar, ¿no? De repente el iluminador me dice, oye, quiero que me hagas un chase, pero con color y a una velocidad muy rápida. Pues yo puedo coger esto. Vale, voy a darme a cero, voy a seleccionar de nuevo los Ghiblis, ¿no? Que los tengo aquí, y le voy a aplicar un chase, ¿no? Un chase sencillo para que vosotros veáis que va de izquierda a derecha, de menor a mayor, o sea, un chase súper sencillo. Y me voy a volver a mi página de grabación de faders, ¿no? Ahí estamos ejecutando el chase y yo lo voy a grabar en mi Submaster 9. Veis aquí los aparatos que tienen el efecto 6, ¿no? Que ese es el efecto que yo he grabado. Lo voy a grabar en el Submaster 9. Simplemente selecciono los aparatos, grupo 1, record, pulsando la tecla R, sub 9, enter. Me pide confirmar. Y ahora hemos grabado estos aparatos con este efecto dentro de este Submaster. Como previamente habíamos habilitado ese Submaster para que nosotros pudiéramos controlar tanto el rate como el tamaño del efecto desde los faders, ahora una vez que hago un sneak enter para borrar estos valores en rojo, porque si vemos aquí arriba a la izquierda todavía están funcionando con valores manuales, hago un sneak enter, que en mi teclado sería N-Enter, y voy a lanzar el... Esto no está grabado en una QE, ¿no? Está grabado en un Submaster. Entonces, con mi tecla de Start Stop Effect, voy a lanzar el efecto. Perfecto. Hemos lanzado un efecto, pero imaginaos que no nos gusta, le queremos más rápido. Atacamos a nuestro fader de rate, la aceleramos. Si le bajamos hasta abajo, le desaceleramos. Si le pegamos abajo del todo, se queda parado. Su posición estándar, su posición de ecualización gráfica, dijéramos media, es así, en el centro. ¿Que le queremos parar? Start Stop. Si le lanzamos de nuevo con Start Stop, aquí a la izquierda, tal como lo hemos configurado, tenemos el tamaño del efecto. Si lo vamos bajando, vamos controlando hasta dónde sube el foco. El foco ahora ya no va de 0 a full, sino que va de 0, pues no sé, a 30%. Si queremos que vaya de 0 a full, lo tenemos que poner en su punto medio. Si tuviéramos grabados en muchos submasters muchos de estos efectos y no quisiéramos atacar, pues esto, faders, os imaginas, tenemos lanzado muchos efectos, muchos diferentes efectos a diferentes velocidades. Aquí tenemos nuestro Global Effects, nuestro controlador global de efectos, que podemos a todos los efectos que tengamos grabados subir el rate o bajar el rate. O incluso parar el efecto y volverlo a lanzar. O sea que bueno, estos tres faders yo creo que son muy interesantes para que vosotros los utilicéis en vuestras aplicaciones. Vale. Voy a limpiar, ¿no? Al limpiar mi línea de comandos, mi selección, también limpio los aparatos que tengo seleccionados. Y quería hablaros, ¿no? Que es un poco la lección a la que venimos hoy. Nos hemos ocupado un poquito de tiempo, pero realmente la lección de hoy es hablar un poquito más de patch, de merge y de grupos. Entonces, os voy a hablar de los atributos de patch. Vamos a irnos a patch.
como siempre hacemos, sacamos nuestro teclado virtual que está en este icono de aquí arriba a la derecha y le doy 2 veces aquí a la tecla de direccionamiento y nos vamos a Patch. Yo podría tener otra ventana específicamente para Patch, para que fuera más fácil, pero bueno, he decidido hacerlo así para que no creemos muchos camaritas, muchos snapshots, para que no sea un poco demasiado. Y aquí estamos en Patch. Y aparte de patchear, hay toda una serie de atributos que nosotros podemos dar a los focos. Si yo selecciono un foco, por ejemplo, que es mi primer Ghibli, el canal 2, y me voy a la parte de atributos, aquí hay una serie de cosas que podemos hacer. Podemos hacer, bueno, en vez del canal 2 voy a seleccionar el 1, que vosotros lo vais a ver mejor. Vale, el canal 1, que es uno de los recortes de LED que tengo aquí afuera. Entonces, dentro de atributos tenemos un atributo que es preheating, ¿no? Precalentamiento, que es, esto especialmente es para luces convencionales, ¿no? Nosotros cuando utilizamos focos de 2 kilovatios o de 5 kilovatios y cuando la lámpara está fría, pues aunque tarda un poquito en arrancar. Entonces, una cosa que suele hacer la gente es, si la necesita de una forma más instantánea, la precalienta a un 2, a un 3, a un 4, un 5%, dependiendo del dimmer, en la QE anterior. Entonces, para evitar tener que hacer eso en todas las QEs anteriores de cada foco, nosotros lo que podemos hacer es darle a cada foco, solo los focos que no necesitemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, imaginaos que este foco fuera un 5 kilovatios, le damos un porcentaje de precalentamiento, yo le voy a decir que este porcentaje es un 5%, al resto no le voy a decir nada porque el resto me funciona genial y cuando me voy a volver a mi snapshot habitual, ¿no? Que es el 1. Cuando me vuelvo aquí, cada vez que yo diga que quiero precalentar una QE, ¿sabes? Que suele ser las QEs que vienen después de los oscuros, la mesa, o sea, yo no tengo que decir qué focos quiero precalentar. Si yo le digo, esta QE es precalentamiento, porque es justamente la posterior a un oscuro, y la mesa lo va a hacer automáticamente. Vamos a irnos a la QE 03. Perfecto. Esta es como nuestra primer QE. Imaginaos que este canal 1 fuera un 5 kilovatios y yo en la siguiente QE tuviera que entrar de una forma bastante rápida y al estar la lámpara fría, porque es justo después de un oscuro y de no haber sido utilizado, pues no entra con mucha fluidez, sino que entra como de golpe y no regula como yo quiero, ¿no? Voy a volver de nuevo a la QE anterior. Imaginaos que yo quiero que la mesa, sin grabarlo en esta QE en la anterior, ¿sabes? Que tiene un valor de 0, voy a volver a esta. Imaginaos que yo dijera, vale, como yo creo que voy a tener problemas con algunos focos, con algunos 5 kilovatios que tengo, voy a precalentarlo. Entonces yo simplemente lo que haría es QE, con mi tecla Q del teclado, me iría a atributos y le diría precalentamiento. No sé si lo veis aquí abajo porque es bastante pequeñito, pero bueno, ahí abajo, dentro de atributos, hay una tecla virtual de precalentamiento, ¿no? Y aparece la línea de comandos, yo le doy a Enter y aquí en nuestra columna de precalentamiento, preheat, ha aparecido en esa Q una P, lo cual quiere decir que la mesa entiende que como esa QE yo necesito el atributo de precalentamiento, nos va a precalentar los focos que yo haya decidido en patch en la QE anterior. Y entonces ahora voy a volver a la QE anterior. Y veréis que aquí el 1 aparece como PC, que es como una bandera precalentamiento. Para yo saber exactamente qué valor real de DMX tiene, porque aquí simplemente aparece PC, precalentamiento, pero no sé realmente a qué valor, si está a 0, si está al 3% que yo he decidido. Yo simplemente, para ver esos valores reales, yo mantengo pulsada la tecla de data. Si yo mantengo pulsada la tecla de data, veréis aquí a la izquierda que ese valor está al 5%. Me está diciendo que como yo he pedido que la QE posterior, que es la QE en la que sale ese foco, se precaliente, la mesa entiende que yo en la QE anterior le quiero poner al valor de precalentamiento que haya decidido en patch. Vale. Vamos a volver a patch
y os comento unas cuantas cosas más que tenemos de cosas importantes, interesantes que tenemos en Patch. Vale, como ya sabéis, 2 veces, direccionamiento. Voy a seleccionar un nuevo foco. Me voy a atributos y aquí tenemos proporción. Proporción se refiere al dimmer, a cómo se comporta el dimmer en relación a las intensidades que tenemos en vivo. Si yo no le digo nada, ella entiende que el dimmer regula en función de la intensidad que yo le estoy diciendo en vivo. O sea, si yo lo regulo al 100%, el dimmer está a 100%. Si yo lo regulo al 50%, el dimmer está en 50%. Pero nosotros cuando vamos de gira, por ejemplo, y necesitamos cambiar intensidades, en vez de hacerlo QE por QE, podemos en proporción cambiar como globalmente cómo responde ese dimmer en relación a las intensidades. Si yo le digo en proporción, o sea, imaginaos que estamos de gira y nos damos cuenta que hemos ido a un teatro, en el anterior habíamos grabado el frontal con recortes de 1000 vatios y nos vamos a otro lugar donde el frontal está bastante más cerca y los recortes son de 1200 vatios. Entonces, la verdad es que tengo que retocar QE a QE, pero una forma rápida sería seleccionar esos focos en patch del frontal y decirle que en proporción me haga un 80%. Y entonces, cuando yo le dé a full, o sea, yo no tengo que cambiar nada de grabación. Cuando yo le dé a full al foco, realmente el dimmer interpreta de ese canal específico que solo se tiene que poner al 80%. Si yo le doy al 50%, el dimmer estará realmente al 80% de ese 50, que sería un 40. Entonces es como una forma muy rápida de retocar ciertas cosas. Curvas, nosotros podemos aplicar también a intensidades diferentes curvas, ¿no? Y aplicamos las curvas que tiene grabada la mesa o unas curvas que creemos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando queremos regular fluorescentes, cuando queremos que algún canal de dimmer sea el arranque de móviles, en varias ocasiones nosotros podemos cambiar la curva. ¿Cómo sabemos las curvas a las que tenemos ya creadas, aunque podamos crear más? Vale, me voy a volver a mi mi cámara de fotos, me voy a volver a dijéramos, mi pantalla de origen, y si me coloco en una ventanita, por ejemplo, que yo sé que aquí tengo en vez de 3 ventanas, una ventana grande, voy a abrir dándole a más la pantalla de curvas, que la tenemos aquí. Es una pantalla nueva que estoy abriendo. Y aquí tenemos todas las curvas posibles. Yo voy a utilizar estos números, el 901, 902, 903, para, si quiero alterar la curva de algún foco, de la regulación, de cómo regula la intensidad de algún foco, pues le meto este número de curva. Aquí, como ves, tenemos curvas que te explican gráficamente lo que hacen, pero que nosotros también las podemos crear. Por ejemplo, si le doy a 902, Slow Button, si nos vamos aquí al principio de la QE, lo que es Slow Button es, sobre todo para aquellos focos de LED, algún foco de LED podemos tener que entran de golpe, podemos darle un Slow Button y entonces vemos que la regulación inicial es más suave. Slow Button es como una parte de abajo más suave. Pero tenemos también fast button. Si vemos que algún foco de LED o algún otro foco, por ejemplo un 5 kilos, entra como muy tarde, podemos acelerar un poco la entrada, dándole una entrada, un bottom, es en la parte de abajo de la curva, más rápido. Podemos hacer, como la 905, que a full esté, o sea, que al 1%, en cuanto le demos algún tipo de intensidad, se ponga a full. Si nosotros queremos controlar desde un canal queremos controlar la alimentación de algo que es un directo, si no le damos intensidad no hay nada, pero en cuanto le demos un 1%, le vamos a poner a full y así podemos apagar o encender algún directo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas curvas, pues tenemos la invertida, que es al revés de todas las curvas que habitualmente con las que trabajamos. O sea, el 1% es a full y el 100% es a cero, ¿no? Entonces, bueno,
precalentamiento del 10%, o sea, a cualquier intensidad hasta el 10%, precalentamiento del 5%. Podemos utilizar este tipo de cosas en vez del comando que hemos visto anteriormente. Vale. Voy a darle al macro 1 M1 para volver a mi pantalla inicial, que a veces es más rápido que ir al snapshot. O sea, si yo quisiera volver a este snapshot de aquí, yo lo tengo enlazado a macro 1. Entonces simplemente tecleo M1 Enter y entro ahí. Y vamos a volver a Patch para comentaros un par de cositas más, ¿no? Selecciono de nuevo un canal, me voy a atributos y bueno, tenemos ahí, podemos habilitar cualquier canal del Grandmaster. Por defecto no está, o sea, lo maneja el Grandmaster, pero si yo quisiera que algún canal, ¿no?, especial que tuviera, algún kabuki, algunas luces de guardia, no actuara cuando yo estoy bajando el Submaster, mi Grandmaster general, que no le afectara, podemos deshabilitarlo del Grandmaster. Esto es una cosa especial, ¿no? Lo deshabilito y aquí en Grandmaster me diría, está exento del Grandmaster. O sea que esto lo podemos habilitar a nuestro interés. Ahí luego tenemos cosas interesantes como invertir pan, invertir til, invertir panantil, ¿no? Esto lo podemos hacer cuando hemos colgado un foco al revés que el resto, pues podemos hacer que funcione igual que el resto invirtiéndolo en pads. Si no tenemos posibilidad de subir a la vara o de bajar el truss y recolgarlo, podemos invertirlo del pan y til aquí para que funcione exactamente igual que el resto. Y bueno, un poco, no quiero entrar mucho más en detalle, pero esto es un poquito lo más importante. Ahora os quería comentar merge, el comando de merge, mezclar, ¿no?, que diríamos en castellano. Voy a volver a mi pantalla original, que está en aquí, ¿no? Es la 1, pero yo lo hago en bases muy rápido, simplemente tecleando M1 Enter desde el teclado de mi ordenador. Entonces lo vamos a hacer de esta otra forma. ¿Qué pasaría si yo tengo este archivo, pero quisiera traer cosas de otro archivo? Otro archivo donde tengo macros que me he grabado, efectos que me he grabado, un patch que me he grabado. A lo mejor es el archivo que tengo en mi teatro y una compañía que está de gira viene con su montaje. Entonces, yo quiero importar su archivo de etc, pero ¿qué pasa si yo quiero mantener cosas mías? Porque yo quiero mantener mis pantallas, mis efectos, por si hay que hacer algún cambio, pero obviamente las QEs grabadas, el espectáculo está en otro archivo. ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo los mezclo? Pues eso lo hago con el comando mezclar. Que eso se hace yendo al navegador, entramos en fichero y aquí tenemos comando de mezclar. Si no lo habéis traducido al castellano será merge. Y entonces busco en mi disco duro, que es archivo de ficheros de espectáculo, el espectáculo que quiero traer, que quiero mezclar con el actual. Yo me he creado aquí un archivo que se llama Training ETCEOS Merge, ¿no? Es un archivo que ya he preparado, que me voy a traer en este caso otros focos de otro espectáculo y los voy a unir a los focos que ya tengo. Para que además así ya sabéis que si quiero crear focos en el espacio 3D no solamente tengo que traerlos, sino que tengo que decirles en qué posiciones está. Lo interesante de esto es que yo me puedo traer focos ya con su posición 3D, que es lo que voy a hacer. Entonces me voy a traer esto. Si yo le doy a OK, me lo trae todo, me lo fusiona. Entonces yo no quiero hacer eso. Yo quiero traer solamente partes de eso. Porque si yo me traigo, imagínate, una QE1, pues machacaría la QE1 que ya tengo grabado. Si yo me traigo un grupo 1, machacaría el grupo 1 que yo tengo grabado. Entonces, aquí podríamos seleccionar y decir, quiero traerme solo las QEs, solo los efectos, solo las macros y le doy a OK. Vale, pero lo que haría es traerme todas las QEs, todos los efectos, todas las macros. ¿Qué pasa si yo solo quiero traer algunas cosas? Me voy avanzado y en este caso yo quiero traer solamente una parte del patch, que son mis aparatos del 22 al 29 y mi grupo 3. Entonces yo le diría, me quiero traer el patch, le daría el primer canal 22 y el último canal.
29, entonces me lo estaría todo. Si yo ya tengo en este archivo grabados el canal del 22 al 29, le puedo decir que esos canales 22 y 29 me los convierta en el, yo qué sé, el 422 y el 429. Entonces eso lo haríamos aquí. Si yo quiero convertir el 22 en el 422, yo diría 422. En este caso no lo voy a hacer porque yo no tengo en este archivo ningún canal 22 o 29, entonces lo voy a mantener como el canal 22. Y lo que voy a hacer también es traerme un grupo, porque sé que en ese archivo que me traigo he creado un grupo que se llama el grupo 3, que tiene todos esos aparatos que ya he creado. Entonces, grupo 3, perfecto. Entonces yo le doy OK y me trae esos aparatos y me aparecen en mi 3D. Me voy a ir a otra pantalla donde se ve un poquito más grande. Entonces, me aparece también el grupo 3, porque son unos aparatos que se llaman Mini B de Claypaky, que yo antes no lo tenía. Y estos son nuevos aparatos que no tenía antes, con su posición 3D que yo me he traído, con toda su configuración, sus iconos. Entonces tenemos, por un lado, nuestros aparatos que ya teníamos los Gribis, pero tenemos también esos otros aparatos que son 8 mini B que me he traído, a los que puedo aplicar también pues los efectos que yo haya creado. Entonces, esto es interesante porque si nosotros nos grabamos efectos que no dependan de los canales que estamos utilizando, sino que son relativos, y nos traemos focos de otro archivo, podemos aplicarlos a estos focos. O sea que es súper interesante. Los voy a hacer un poquito más grandes para que vosotros veáis. Me voy aquí a Form y me puedo ir a la parte de Zoom. Incluso cambiar el color. Entonces estamos aplicando efectos que ya habíamos creado con unos focos a unos focos que nos acabamos de traer. O sea que es una forma como muy, muy rápida de crear cosas. Vale, vamos a quitar esto y vamos a irnos un poco a... Cuando yo tengo estos grupos aquí arriba a la izquierda, realmente estos grupos, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, estos grupos simplemente es una selección de mis Ghiblis. O sea, yo puedo seleccionar todos mis grupos, todos mis Ghiblis de esta forma. Les voy a quitar los gobos para que lo veáis. Pero yo podría seleccionar también solamente los pares o los impares. Podría seleccionar esos mismos 8 focos, pero de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Cuando hago esta selección, es un grupo realmente, no es un grupo, no es más que una selección de canales, pero cuando los llamo, esa selección afecta o es afectada por el efecto que llamo después. O sea que si yo hago un mirror in y hago un chase, el chase, vamos a ponerlo en este formato, el chase es de fuera hacia adentro, mientras que si yo hago un mirror out, el chase es de dentro hacia afuera. O sea, es un poquito, si yo lo llevo a 0 y hago, vamos a llevarlos a 0, seleccionarlos de nuevo, ponerles en esta posición, quitar el gobo. Si yo hago un grupo aleatorio y le pongo algún tipo de efecto, pues me lo hará de forma aleatoria, ¿sabes? Vamos a ponerle el can repartido. Entonces aquí no hay, dijéramos que esta selección de los aparatos depende cómo hemos grabado ese grupo, que en este caso es para los mismos aparatos, afecta a lo que viene después. ¿Cómo se hace esa grabación? Se hace con la tecla de offset. Yo lo voy a dejar a 0 por un momento. Cuando yo selecciono un número de aparatos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, veis mi línea de comandos, canal 2 through 9, que son todos mis Ghiblis,
y le doy a esta tecla virtual que está aquí abajo a la derecha, que es Offset. Perdona, voy a darle de nuevo para que se despliegue el desplegable, porque lo vamos a hacer casi mejor con la macro 1 desde nuestra pantalla origen. Y nos vamos a ir a la QE0 para que se nos quiten estos gobos que tengo puestos. Go to QE0, Enter. Estupendo. Entonces yo voy a seleccionar los aparatos de nuevo de 2 through 9. Recordar que si yo quiero llamar los canales del 2 al 9, simplemente pulso en mi teclado la tecla 2, luego la tecla T, que es para el comando through, y después la tecla 9. 2 through 9, offset, y se me despliega esto. Offset es, dijéramos, ese grupo que he seleccionado no es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no lo quiero que vaya en este orden, sino que le voy a dar un orden especial. Y estas son las diferentes opciones que tengo de ese orden. Esto es importante porque aunque sea el mismo número de aparatos, luego, dependiendo de esa selección que haga, el efecto que le aplique va a funcionar de forma diferente. Si yo le digo que haga un mirror in, como veis, va de afuera hacia adentro, ¿no? Lo veréis aquí en este pequeño diagrama. Aquí nos dice exactamente la selección que estoy haciendo, qué es lo que va a hacer. Si yo hago un mirror out, va de dentro hacia afuera, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, vamos a quitar esto y vamos a hacer canales por grupo, 2. Entonces yo le estoy diciendo, agrúpame de 2 en 2 canales. O le puedo decir, canal por grupo, 4. Agrúpame de 4 en 4 canales. Como son 8 aparatos, el efecto me lo hará primero en los 4 primeros canales y luego los 4 segundos. Pero si yo le digo par, me lo hace solamente en los focos pares. Yo también le puedo decir, voy a borrar esto para volver a lo mismo, yo le puedo decir también que a esa selección de canales del 2 al 9 me haga un salto, un jump de 2 canales. Entonces, me selecciona el primer canal, se olvida de 2, salta 2 y va al tercero. O sea que ¿veis? Esta tecla de offset que te da todas estas opciones es muy interesante. Luego, cuando grabemos este grupo, ¿no? Esto es una selección al que luego lo podemos grabar como grupo, pues le damos el nombre que nosotros queramos para identificarla. Y bueno, chicos y chicas, un poco era esto lo que os quería contar hoy, o sea que quiero dar un poquito paso a continuación a contestar vuestras preguntas. Voy a abrir vuestra pantalla. Perfecto, que esta es la pantalla en la que estamos. Para que me veáis un poquito la cara, voy a compartir la pantalla si no os aburrís demasiado de estar escuchando mi voz. Y vamos a ver esas preguntas que nos habéis hecho, a ver si somos capaces de responderlas. Y las que no podamos responder, yo lo que intento es que el próximo día, que en este caso no será el próximo día, porque es el próximo día vamos a hablar exclusivamente del color, pero la siguiente lección de TCEOS, si no he podido responder a ninguna pregunta, intentaré responderla. A alguna pregunta, intentaré responderla entonces. Vale. Sí, queremos proyectar. Vale, Raúl Gómez nos pregunta, yo tuve la duda de variar el tiempo del go back en el listado de QEs. Muchas gracias, saludos. Vale, sí. O sea, nosotros, si le damos, o sea, tenemos una tecla de go y una tecla de go back, ¿no? O sea, que vamos a la QE anterior. Ese tiempo en el que tarda en volverse a la QE anterior se hace en configuración, ¿no? Se le cambia el tiempo. Yo, si queréis, voy a colocarme un segundito. Vale, aquí estamos, ¿no? Me imagino que lo veis sin problemas.
Vale. Voy a irme con Go. No sé si sacar... Sí, vamos a desplegar este teclado, que aquí veis bastante fácil lo que es la tecla Go, que va en el tiempo que yo tengo puesta la QE, ¿no? Y la tecla Go Back está aquí, está justo encima, es esta tecla roja, que va en un tiempo por defecto, ¿no? En este caso creo que es alrededor de un segundo. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar ese tiempo por defecto? Es fácil. Yo le doy, voy a quitar esto, le doy al navegador. Cuando tengáis muchas cosas desplegadas, simplemente hay que ocultarlas dándole a la tecla de flecha a la izquierda. Y en configuración, si yo me voy a System Settings y dentro de System Settings, ajuste de QoS, no, perdona, no es aquí. Creo que es en usuario. Vale, aquí lo tenemos. Dentro de configuraciones, en usuario, que lo veis aquí abajo a la derecha, y en control manual. Aquí veremos que hay un tiempo de GoToQue y un tiempo de back. Cuando yo le he dado a GoToQue back, va a ir en un segundo. Pero si yo lo pongo, por alguna razón quisiera darle en 5 segundos, cada vez que le diera el tiempo de GoToQue back, ¿no? Vete a la Q anterior, lo va a hacer en 5 segundos. Vamos a volver a mi pantalla de origen. Yo le doy a la barra espaciadora que la tengo habilitada y me voy hasta QE, que me voy en 5 segundos que tengo por defecto. Voy a sacar el teclado y le voy a dar a irme a la QE irme a la QE de atrás. Entonces, para irme a la QE de atrás, ahora está empleando 5 segundos en vez de los 10 segundos que yo tenía por defecto. O sea, el segundo que tenía por defecto. Vale, vamos a volver a las preguntas. Voy a minimizar esto. Vale, esto lo tenemos aquí. Vamos a ir a la siguiente pregunta. David Alarcón nos pregunta, has dicho que por ahora no se puede acceder remotamente a una consola desde un PC. ¿Se podrá en el futuro? Yo creo que podemos investigar esto. Realmente, como sabéis, nosotros podemos acceder remotamente a tu ordenador porque estás conectado a Internet. O sea, realmente las consolas de iluminación normalmente no se conectan a Internet, están diseñadas para conectarse a otro tipo de red, una red interna, ¿no? Puede ser en un teatro que tengamos una consola principal, otra backup, algún cliente. Entonces, pero nosotros virtualmente podríamos instalar en vuestro teatro un punto de acceso con una conexión directa a nuestra oficina en la que nosotros pudiéramos, ya digo, de forma virtual, o sea, estoy hablando hipotéticamente, pudiéramos también acceder a vuestra consola o por lo menos ser un backup de vuestra consola. Entonces, yo estoy un poco pensando en un futuro, ¿no? En diseñar una forma de que os diéramos un servicio de atención al cliente como más mejorado, porque muchas veces cuando vosotros tenéis problemas, pues me enviáis vídeos, hablamos por teléfono, me enviáis fotos de las pantallas, capturas, pero lo ideal sería es que yo remotamente desde nuestras oficinas en Madrid pudiera acceder a vuestra consola. Entonces, hipotéticamente sí que se podría hacer, pero no lo podemos hacer a través de Internet. Tendríamos que habilitar algún tipo de acceso, punto de acceso, para que nosotros accediéramos como clientes. Más que remotamente acceder a vuestra consola sería, tú estás en tu consola y yo estoy en otra consola conectada a ti y podemos compartir cosas. Entonces, si vosotros trabajáis en algún teatro y que queréis que este tipo de servicio, ¿no? Pues no sé, tener un servicio 24 horas de soporte de Stones o algún es interesante, pues yo creo que podemos verlo y plantear la infraestructura, porque teóricamente sí que es posible. Vale, vamos a la siguiente pregunta de Alberto Silos. ¿Qué diferencia hay entre la ventana de QoS y la ventana PSD? Vale, sí. Pues gracias por hacerme esta pregunta, porque cuando
cuando nosotros lo que entendemos el listado, cuando yo lo he explicado, quizá no lo he explicado de forma correcta, quizá os doy idea, o sea, os puedo dar una falsa impresión. Realmente el listado de nuestras QEs está en la ventana PSD, mientras que la ventana de QEs es si nosotros queremos cambiar la configuración de nuestras secuencias, lo haríamos desde esa ventana. O sea, que dijéramos que la ventana que realmente vosotros queréis es la ventana PSD. Que es una traducción del inglés de Playback Status Display, que es como una ventana en el que muestra cómo está el playback, ¿no? Nuestros crossfaders, nuestras QEs, al fin y al cabo. O sea, que realmente la ventana que queremos es PSD. Y yo creo que antes no lo he explicado muy bien. Vale, vamos a ir a la siguiente pregunta. Elena Sánchez, ¿qué tal, Elena? ¿Qué diferencia hay entre live comprimido y live? Vale. O sea, hay dos tipos de ventanas que nosotros podemos poner, que es el live comprimido y el live expandido, dijéramos. Voy a volverme aquí. Yo generalmente os he estado enseñando el live comprimido. ¿Por qué? Porque tengo una pantalla pequeña y quiero mostraros de cada canal, por ejemplo, del canal 2, una ventanita pequeña. No quiero mostraros toda la información, porque si no, en esta ventana pequeña y a través de esta plataforma me sería muy complejo mostraros todo lo que os quiero mostrar. Pero si vosotros queréis ver en el foco 2, que es un foco móvil, todos sus parámetros, pues qué gobo tiene, si tiene las cuchillas metidas, qué zoom tiene, qué color está. Nosotros podemos aquí atacar al teclado y darle a la tecla de Format. Y entonces aquí nos está mostrando ese canal 2, pero con mayor información, porque nos está mostrando el color, nos está mostrando en qué modo está el shutter, ¿no? Que es el strobe, el shutter strobe. De hecho, si le damos aquí, le damos a params, mantenemos params encendidos, nosotros podríamos virtualmente mostrar muchos más parámetros. Imaginaos que quiero ver todos estos parámetros. Entonces, claro, lo que pasa es que lleno mi pantalla enseguida de información que no es muy manejable, ¿no? Y además, como veis, pues ahora yo solo veo menos canales y mucha información de cada canal. Entonces, esto es un poco para seleccionar, que tú puedas decidir. Quiero una pantalla solamente con intensidades, porque es lo que estoy grabándome en las QEs. Ahora, para mis móviles, en este caso 8 Ghiblis y otros 8 Mini B, voy a verme otra pantalla y ya voy a ver otro tipo de características. Pero no necesito ver el shutter strobe o el modo en el de strobe. Esto lo voy a quitar. ¿Cómo haríamos eso? Pues mantengo pulsada la tecla de param y aquí sabéis que lo voy a hacer otra vez. Mantengo pulsada la tecla de params, que es parámetros. Un segundito porque tengo que hacer que se me quede. Eso es. Y aquí me aparece en mi display, abajo a la izquierda, me aparecen todos los parámetros que tengo pacheado y en casillas los que yo estoy visualizando. Los que yo quiero que se visualice. Entonces yo puedo poner, quitar y según quito y pongo, se me quitan ventanas. Luego todo esto lo grabo en mi snapshot y así está siempre. O sea, no necesito cada vez que quiero una cosa, no necesito darle al param y, pues ahora muéstrame esto. No, o sea, para eso está un poco snapshots, para que sea un poquito más fácil. Y de hecho aquí lo estamos viendo en formato extendido, pero si yo le doy a mi macro 1, que es mi snapshot 1, y lo voy a hacer pulsando mi tecla M1 Enter, pues vuelvo un poco a la visualización que yo tenía por defecto. O sea que esto es interesante, es potente, pero está bien que lo sepáis. Vale. Voy a volver a mi pantalla. David Arnedo. ¿Podemos configurar qué ventanas queremos que sean flotantes? Vale, no podemos configurarlas. Voy a volver aquí a... O sea, aquí tenemos estas 4 ventanas flotantes,
que es mi teclado, son mis snapshots, es mi ML Controls, dependiendo de lo que tenga seleccionado. Si yo selecciono el canal 2, me aparece todos los controles de ese canal 2, que es un Ghibli. Y luego tengo mis hojas mágicas, que no tengo grabado ninguna, entonces no me aparece nada. No puedo decidir las pantallas flotantes. Si yo quiero algo específico, lo tengo que hacer en el resto de las pantallas. Sí que puedo decidir lo que hay en cada una de estas 3 pantallas y en mi pantalla, dijéramos, principal, pero las pantallas flotantes como que vienen por defecto. Vale, vamos a volver a las preguntas. ¿Qué es el tamaño del efecto? La intensidad. El tamaño del efecto es desde dónde vamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, si tú quieres que un foco, haces un chase, ¿no? Algo súper fácil, ¿no? Tú tienes un chase en que un foco sube y baja. Tú a lo mejor quieres que ese foco suba hasta 100, de 0 a 100 y baje hasta 0, pero a lo mejor solo quieres que suba de 0 hasta 25 y baje otra vez a 0, ¿no? Y que se repite esta subida de intensidad de 0 a 25 y baje. Entonces dijéramos que el tamaño del efecto es, en vez de ser 100, es 25. Esto también lo puedes ver claro con efectos de pan y tilt, ¿no? Sabes, un foco gira 360 grados, pero puede hacer un giro de un tamaño pequeñito, ¿no? Un círculo muy pequeñito, o puede hacer un giro de un círculo mucho más grande. Estamos aumentando el tamaño. Entonces, tamaño hace referencia en un efecto con de dónde voy y hasta dónde voy, ¿no? ¿Entre qué umbrales me estoy moviendo? Carlos Atienza me pregunta, en Patch Atributos, ¿qué significa la columna de más en la sección de parámetros? La columna de más en la sección de parámetros. A ver, en Patch Atributos, ¿qué significa la columna de más en la sección de parámetros? Si yo me voy aquí de nuevo a Patch y me voy a un foco, por ejemplo, cojo un foco y me voy a atributos, que es lo que estamos viendo ahora, hay una columna de más. Ah, vale. Vale, sí, me está diciendo esto, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Lo voy a consultar y te digo exactamente lo que es, porque es la primera vez que lo veo. Probablemente esta traducción, Vancouver, desplazar, más. No lo sé, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo, disculpa. Vale, vamos a volver un poco donde estábamos. Aquí, Carlos, buscamos esto, me lo apunto, buscamos esto, ¿qué significa más? Y lo comentamos el próximo día. Vale, estupendo, Carlos. Vamos a la siguiente pregunta. Oriol nos pregunta, ¿qué tanto por ciento aplica el preheat? ¿Es configurable? Sí, claro, o sea, es configurable además foco a foco. Yo doy una orden de preheat para toda la QE, le digo, oye, que la QE anterior es un oscuro y yo quiero que todos aquellos focos que les ha dado un valor de preheat, me los hagas. Entonces, si tú no has puesto nada en patch, no hace nada. Pero como hemos visto, yo en patch he puesto en preheat de ese canal que quería que me lo precalentara 5%. Entonces me lo precalienta 5%. Si yo soy otro tipo de foco, imagínate que es un foco que le cuesta mucho reaccionar, yo que sé, una lámpara de 10 kilovatios para pues yo que sé, una grabación de cine, lo que sea. Yo a algún foco le puedo poner 5 o a ese foco de 10 kilovatios en patch, en atributos de ese foco específico, le puedo decir, el preheat, házmele al 10%. Entonces, cuando tú le des un comando de preheat a toda la QE, la consola dice, vale, solamente precaliento los focos que me haya dicho que tienen un preheat y los precaliento a la intensidad que me ha dicho el programador en atributos en patch.
O sea que sí, que es totalmente configurable a nivel de canal. Y a nivel de archivo, yo ese mismo foco le abro con otro archivo y le digo que es otra intensidad y cambia, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el fabricante o nada de eso. Es totalmente configurable por el programador. Elena Sánchez, ¿cómo creamos un máster para hacer un blackout? Vale. Vale. Hay consolas que tienen tecla de blackout y consolas que no tienen tecla de blackout. Entonces, si nosotros quisiéramos, imaginaos que queremos crear un blackout aquí, una tecla de blackout. Lo más fácil sería en hojas mágicas, podemos crear cualquier cosa que hagamos una tecla de blackout. Pero imaginaos que nosotros queremos hacer una tecla de blackout. Me voy a ir a mi snapshot 7, que tiene mi configuración de faders, y aquí tiene, imaginaos que el primer fader, este, de aquí, que ahora es el Submaster 1, quiero que sea mi Grandmaster. Estupendo. Voy aquí y le digo, quiero que seas un Grandmaster. Ahora ya no es el Submaster 1, ahora es un Submaster. Y aquí tiene abajo la tecla, por defecto, la tecla de abajo en ese fader es un blackout. Que yo creo que si le damos a botón, si nosotros no queremos una tecla de blackout, simplemente aquí en configuración le decimos botón deshabilitado y no tenemos bloque de blackout. Pero si lo mantenemos como está por defecto, que es esa tecla de blackout, al volver a nuestro snapshot 2, aquí nos ha creado en ese submaster la tecla de blackout. Lo voy a poner en live porque ahora mismo está en blind y volvemos ahí. Vale, volvemos aquí. Vale, entonces, si yo, este es mi Grandmaster, entonces bajará todos los valores de intensidad, no, este foco no, el foco móvil lo ves, no le cambia de posición, pero sí que baja la intensidad, a no ser que en atributos de algún foco yo le haya dicho, oye, exento del Grandmaster, yo quiero que cuando bajes el Grandmaster no funcione para este foco. Solo podemos saber, es lo que hemos visto un poquito antes. ¿Vale? Si tenemos una QE metida, tenemos un submaster, también lo hará. Si tenemos un efecto, ¿no? Acabo de disparar el efecto desde aquí. Nosotros tenemos también la intensidad de ese efecto aquí. ¿Queremos una tecla de blackout? Voy a parar el efecto. ¿Queremos una tecla de blackout? La tenemos aquí. De hecho, cuando yo pulso, aquí arriba a la derecha, me aparece un marcador diciéndote, oye, que tengas cuidado que acabas de pulsar la tecla de blackout, que estás en un oscuro. Y si yo la vuelvo a pulsar, ese marcador desaparece. Cuando yo bajo también la intensidad del Grandmaster, ¿no? Imagínate que alguien ha bajado el Grandmaster y tú dices, joder, los focos no me suben a full, ¿qué está pasando? Los Submaster no me suben a full. Aquí arriba a la derecha te indica, oye, que el Grandmaster está al 52%, que no vas a tener la salida que tú esperabas. Cuando ese Grandmaster está a full, eso desaparece. Vale, pues nada, espero que esto os haya respondido vuestra pregunta y vamos a ir a la siguiente. José Ángel Maldonado. Utilizo Mac y no me aparece la opción 3D. ¿Hay que instalarlo aparte? José Ángel. Vale, o sea, yo os estoy enseñando estos webinars con ETC EOS 3.0. Que es una versión de software, ¿no? ¿Sabes? ETC EOS, pues, tiene otras versiones de software. Esta es la última, ¿no? Que es todavía en beta, pero yo la he puesto porque tiene la opción de sacar una ventana 3D. Entonces, si quieres, José Ángel, envíanos un correo para que me lo voy a apuntar. José Ángel Maldonado, porque yo lo que voy a hacer es llamarte o enviarte un correo porque creo que no nos has dejado, no tendré tu número, para que me digas exactamente qué versión de software tienes. Si tú quieres que te enviemos la 3.0 que tiene el 3D integrado, yo te la envío y entonces cuando tú instales este archivo que he utilizado yo, te aparecerá el 3D. Si tienes una versión anterior en Mac, la 2.9, la 2.8, no te aparecerá el 3D, porque esto es una opción nueva
de la última versión. Entonces yo te escribo un correo, José Ángel, y tú me dices, oye, pues envíame la última versión de software para Mac. Yo te la envío. Oye, mira, es que tengo un Mac antiguo y no estoy actualizado un poquito para los usuarios de Mac. ETC-EOS 3.0 solo se puede instalar en Mac en versiones de sistema operativo Mac 10.13 o superior. Entonces, si tenéis un Mac antiguo que no podéis subirlo de versión de software del sistema operativo, pues a lo mejor no lo podéis instalar. Entonces, a lo mejor lo podéis instalar si tenéis Bootcamp o alguna forma de instalar software de PCs, podéis instalar la versión de PC. Yo te envío un correo y lo hablamos. Me la apunto aquí. Vale. Siguiente pregunta. ¿La tecla de offset sirve para más cosas aparte de una selección de canales? No, Elena. Básicamente la tecla offset es eso, es una selección de canales. Lo que pasa es que dependiendo de cómo seleccionamos los canales, podemos hacer muchas cosas. Perdona, tienes toda la razón. Nosotros podemos utilizar offset también en patch. Imagínate que tú quieres patchear varios móviles, pero quieres dejar huecos entre medias. Entonces nosotros podemos utilizar la tecla offset para decirle, patchéame todos estos móviles, pero déjame 10 canales de DMX entre medias. Le damos un offset de 10 porque quiero dejar un hueco por si en un futuro pues este modo de aparato quiero ampliar o para que sea más fácil para mí luego patchearlos. Entonces, que yo recuerde ahora mismo de cabeza es en patch, offset es como hacer unos incrementos o darle un intervalo o en la selección de grupo. Esa tecla de offset es una tecla virtual, no es una tecla física, es una tecla virtual que aparece realmente cuando la puedes utilizar. Vale, vamos a lo siguiente. Si es solo para grupos de... vale, esta es la misma pregunta de Elena. Vale, para grupos, la tecla offset sirve para grupos de canales y para patch también. Antonia Raval, en el archivo que habéis compartido no aparece la QE 03.0. Vale, sí, probablemente esta la he grabado yo después para explicar un poco lo de preheat, pero realmente es un poco para que sepas el concepto, ¿no? O sea, yo lo que he grabado es un oscuro anterior a la 0.5, que es la 0.3, donde algunos focos estaban apagados. Pero más que nada un poco tú entiendes, imagino que entiendes lo que es el concepto de preheat. O sea, yo puedo precalentar algún foco en una QE anterior. Cuando un foco viene de un oscuro, yo puedo decirle en ese oscuro que se precaliente a una intensidad que yo le he dado en atributos. Lo que pasa es que nosotros el comando de preheat no lo hacemos en la QE de oscuro, sino en la QE en la que el foco se enciende. Vale, si cualquier cosa, si quieres que te envíe este archivo con esa QE 0.3, pero que bueno, no es más que otra, que es la QE 0.5 con la intensidad del canal 1 al 0%. Si quieres, de todas formas que te lo envíe, Antonio, me envías un email y te lo envío. Jordi me pregunta, ¿puedes dar tú el orden de la selección de canales? Sí, el orden de la selección de canales lo hacemos con offset. Mira, vamos a hacer... Porque nosotros tenemos nuestro grupo 1, que son nuestros 8 Ghiblis, empezando desde el canal más bajo hasta el más alto, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera crear un orden especial? Pues para algún efecto. Pues como nos pregunta Jordi, lo podríamos hacer. Mira, me voy a ir a la pantalla. Esta de aquí, que es nuestra pantalla general. Voy a hacer un sneak enter, que es dándole la tecla N y después enter en el teclado de mi ordenador. Si yo le digo canales 2 through 9, que son nuestros Ghiblis, y le doy a la tecla de offset, aquí ves en el centro este diagrama que aparece cómo se seleccionan los canales de 2 al 9.
pues se seleccionan primero el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. ¿Qué pasa si quisiera yo cambiar ese orden? Nosotros podemos darle a la tecla de reordenar y a continuación le decimos qué orden queremos. Y yo quiero el orden de 2 más 9, 2 más 9 más 5 más 7 más 3 más 4, me he dejado alguno, probablemente, más 5. Entonces, si yo grabo un grupo, imagínate que grabo el grupo 4 y me pide que confirme, cuando yo llame a ese grupo, lo que me hará es aplicarme el efecto con ese orden que le he dado. Porque son los mismos canales, ¿no? Del 2 al 9, pero en un orden diferente. Y el efecto, si es un efecto repartido, se aplica en ese orden. Vale. La siguiente pregunta, Carlos Atienza, pregunta, al hacer un merge de aparatos de un show a otro, ¿las paletas que tienen grabados en el show activo pueden funcionar con los aparatos que acabas de incluir en el show? ¿O la paleta en modo global o similar? Vale. O sea, aquí los colores funcionan para todas las paletas, ¿no? O sea, son los colores que tenemos para todo tipo de focos, pero el resto de las paletas y los presets hacen siempre referencia a unos focos específicos. Si nosotros queremos una posición de algo, hace referencia a un foco. Si nosotros o sea, yo creo que tú lo que puedes hacer es, lo que suele pasar es lo que llaman clonar. O sea, tú has hecho un montaje, imagínate, con unos Ghibli y mañana vas a un sitio, un espectáculo, a otro lugar y te dicen, joder, tú has hecho este espectáculo con 8 Ghiblis, pero no tenemos Ghiblis, tenemos Claypack y Ascor 900, por ejemplo. Más que hacer un merge, tú lo que haces en patch, simplemente lo que haces en patch es, como el Ascor Profile 900 es muy parecido al Ghibli en el sentido de que tiene cuchillas, tiene zoom, tiene una rueda de gobos, que los gobos serían diferentes, tiene un zoom parecido. Tú, más que hacer un merge, lo que haces es un clonaje. Tú en el patch le dices que los canales del 2 al 9, en vez de ser Ghiblis, van a ser Ascol Profile 900. Mira, vamos a hacerlo aquí. Porque es lo que a ti te encantaría que fueran Ghiblis, pero es lo que te han dado en el sitio al que vas, ¿no? Y bueno, el Ascol Profile 900 es un aparato relativamente parecido porque tiene cuchillas, tiene rueda de cian magenta y amarillo. Entonces, simplemente iríamos a patch y diríamos canal del 2 a... Perdona, voy a seleccionarlos todos manual. De 2 al 9. Tipo. Me voy a buscar y le pongo Ascor 900. Además se dicen que los vas a poner en modo extendido. Pues ahora, aquí un poco, claro, antes de hacer todo este cambio, un poco revísate que sean aparatos similares, porque si tú cambias un aparato que tiene cuchillas por uno que no lo tiene, todo aquello que te has grabado con cuchillas, pues no te va a funcionar. Le dices que sí, perfecto, y entonces ahora has hecho el cambio. Dijéramos que tú tendrás que probablemente ajustar todas tus paletas, porque eh, eh, a lo mejor la posición es parecida, pero los gobos serán diferentes. A lo mejor el zoom en un aparato va de 8 a 50 grados y en el otro va de 10 a 55 grados. Entonces tendrás que hacer ligeros ajustes. Pero las intensidades, las posiciones, el lugar de las paletas, de ahí lo importante por hacer paletas, porque si tú te has grabado paletas o presets, no tienes que retocar QE a QE, sino que simplemente tienes que retocar esas paletas, hacer la referencia a estos focos e inmediatamente lo tienes, ¿no?
Vale. Yo creo que es un poco eso lo que buscas, porque el merge tiene más que ver cuando yo tengo cosas y me quiero traer de otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que un poco esto te podría valer. Diego pregunta, ¿con la maleta en un PC y en red sería posible dar ese servicio a distancia que comentabas? Ah, Diego, ¿qué tal, Diego? Diego está en el Teatro Real. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que ver caso a caso, porque lo que tenemos que habilitar en tu teatro, en este caso en el Teatro Real, sería un puerto especial de red que tuviera conexión directa con nosotros. Entonces, para poder hacer, o sea, lo podríamos estudiar si realmente estáis interesados en que lo hagamos. O sea, nosotros no accedemos a través de Internet, hacemos a través de un puerto especial para poder conectar con vosotros. Entonces, teóricamente sí que se puede hacer, pero necesita de algo de infraestructura, por ejemplo, de vuestro departamento de informática, para preparar la red, para preparar esta red. Carlos Atenza nos pregunta, ¿se le puede cambiar el color o la apariencia de los faders? Los faders cambia de color, pero más que el fader, el display que aparece en la forma superior, vamos a volver aquí. Yo me voy a ir a aquí, que tenemos faders. El color identifica lo que hacen los faders. El rojo sabemos que es un Grandmaster, el rojo anaranjado sabemos que es un Global Effects, el amarillo sabemos que es un Soundmaster. Si nos vamos a la página de configuración de faders, veremos también cómo cambia. El verde es una QList, o sea que el color hace más bien referencia a un código de colores que tiene la máquina. Por ejemplo, en MA3, si mal no recuerdo, sí que puedes modificar el color de los faders, ¿no? Tiene un display, el propio fader, en el que tú, por tu propia organización, puedes cambiar el color. Pero por el momento, nosotros no podemos. Vale, vamos a volver aquí, Elena Sánchez. Lo que hemos visto con efecto y los faders ha sido de forma virtual, pero una mesa con faders físicos, ¿cómo funciona un máster que tú has duplicado? Funciona exactamente igual. De hecho, tú podrías cargar este archivo que hemos visto, ¿no? Que tú tienes o que me puedes pedir, ¿no? Que te puedes descargar, lo puedes cargar, Elena, en tu mesa Element y funcionaría exactamente igual. Lo único que como tu mesa, que es una Element, los faders no son motorizados, cuando el fader es un RAID de un efecto o es un tamaño de un efecto, se coloca, como haría un ecualizador, se coloca al 50%, para que tú puedas subir y bajar. Tú eso lo tendrías que hacer físicamente. Cuando un fader le conviertes en un RAID de un efecto, ese fader, el display, empieza a parpadear diciéndote, yo estoy en una posición diferente a la que me tienes tú físicamente, así que hasta que no me coloques en la posición real en la que estoy, hasta que no me subas a la posición real, no voy a dejar de parpadear. Cuando ves que deja de parpadear, es que ese fader está en la posición en la que debería estar. Entonces sí, tú también puedes hacer un poco lo mismo sin problemas. José Ángel Maldonado nos pregunta, ¿podemos crear un tab? Ha tenido una pregunta anterior sobre la velocidad y el tiempo. ¿Podemos crear un tab? Lo siento, José Ángel, no te entiendo bien. Podemos crear un tab. Nosotros llamamos tab a las pestañas, ¿no? De traducción de un poco del inglés. Pero no te entiendo bien. Si quieres, si estás ahí todavía, si me lo quieres explicar un poquito de enviándome otro chat, y ahora cuando esté contigo lo resolvemos. Raúl Gómez Ramírez pregunta, un email, Juan Carlos, para pedirte los vídeos de cómo usar ellos en directo. Gracias, nuevo. Perfecto, sí, Raúl, envíame un email. Te recuerdo, mi email address es jcpascual@stonexsl.com. Y entonces te envío el enlace al canal de YouTube de Chiqui para que veas estos dos vídeos que están muy bien para eso, convertir tu consola para manejar, para hacer directos con ella.
¿Cómo funcionan los direct selects? Los direct selects es, vamos a volver, si quieres, Elena, a la pantalla en la que los teníamos, que es nuestro snapshot 2. Esto de aquí, que ves a la izquierda, son direct selects. O sea, que funcionan. Imagínate que quiero ir al grupo 1. Vale. Voy a ponerlo en live, que ahora mismo está en blind. Y nos vamos otra vez de nuevo a esa pantalla. Imagínate que yo me quiero ir al grupo 1. Si yo quiero ir al grupo 1 en tu consola Element, por ejemplo, pues tú puedes teclear la tecla de grupo, luego después el 1 y Enter. En mi ordenador yo puedo teclear la tecla de G, 1, Enter. ¿Vale? Son tres teclas. Voy a borrarlo. O yo puedo simplemente pulsar esto, o sea que es mucho más rápido. Si yo quiero ejecutar una macro, tengo que decir macro tal número, enter. Si yo quiero una paleta de color, tengo que decirle el foco que quiero esa paleta de color. Le tengo que dar la tecla de paleta de color, luego el número de la paleta de color y dar al enter. Lo mismo con un preset, lo mismo con un efecto. Claro, o sea, los direct select son ventanitas que te evitan, o sea, tú para... es bueno que comprendas el sistema de escribir en la línea de comandos, pero estas ventanitas te evitan que tú tengas que decir grupo 1, no. Yo digo grupo 1, Ghiblis. Porque le he dado un nombre antes, ¿no? Al grupo 1 he dicho que se llame Ghiblis y así en mis directs lo puedo identificar. En vez de decirle grupo 1 at full, yo le digo full. Todo esto lo he creado yo antes, claro, o sea, esto no viene por defecto en la mesa porque esto hace referencia a focos. Grupo 1, quiero que se ponga... a ver, un segundito. Grupo 1 a full. Sí, que tenemos un efecto por ahí rodando. El grupo 1 creo que se ponga en rojo. Podría decirle grupo 1, color palette 2, enter. O podría decir simplemente ¡pa! ¿Entiendes? ¿Cómo se crean los direct selects? O sea, no quiero meter demasiadas cosas en esta, porque es muy fácil, es abrir una ventana de direct selects, pero quiero más que nada que entendierais vosotros el concepto de cómo se crean y que juguéis un poco a crear. Yo aquí lo que he hecho es me he creado 5 bancos, cada uno con cosas diferentes. ¿Que vosotros queréis empezar desde cero? Vamos a empezar desde cero. Me voy a ir a una ventana grande y añadir una nueva pestaña con más y le digo, cuando le doy a más, la consola me pregunta, ¿qué quieres meter aquí? Entonces yo le voy a decir que quiero meter unos accesos directos en castellano, pero son direct selects. Vale. Por defecto me salen 2 bancos, ¿no? Entonces ella me dice, ¿qué quieres? Que sean de canales, que sean de grupos, que sean paletas de intensidad, que sean focus palettes, ¿no? Estas son las diferentes opciones. Si yo le digo grupos, aquí me aparecen los que ya he creado. Si yo aquí le digo focus palettes, que he creado unas cuantas, no, focus palettes no he creado. He creado presets. Aquí me aparecen los que he creado. Pero claro, es demasiado espacio de pantalla y demasiados pocos. He creado demasiados pocos. Entonces yo, si me coloco con el ratón aquí abajo y le doy al botón derecho, aquí hay toda una parte de configuración de esto. Me dice número de bancos. Yo le puedo decir, oye, pues hazme 5 bancos, como he hecho antes. Me dice número de filas, pues número de columnas, redúcemelo. Puedes decir usar récord, puedes añadir una tecla de récord para que no tengas que utilizar la tecla de récord de tu consola. Quiero el botón de tamaño máximo, quiero que los botones se me hagan gigantescos, porque así los veo muy bien. O sea que todo esto es un poco configurable, pero es un poco que juguéis con ellos o que por lo menos con el archivo que tengáis que empecéis a añadir cosas, a quitar cosas, ¿no? Que es un poco para lo que está. Vosotros entrar, vamos a volver a mi snapshot, que es el snapshot 6. ¿Cómo lo he configurado yo? Os colocáis sobre la pestaña, le dais al botón derecho y aquí veréis que le he puesto 5 bancos, que le he puesto que
que haya 2 filas, 5 columnas, que esté la tecla de seleccionar, que estén las flechas para que pase de banco, pero todo esto, pues yo lo que haría sería empezar a poner, quitar cosas, ver cómo os gusta más, empezar a equivocaros, ¿no? Esto que sea una especie eh, de base sobre la que vosotros experimentéis. Vamos a volver aquí. Vale. Ahí está, Elena. Alberto Silos. Tap delay. Lo siento, Alberto, pero no conozco exactamente lo que es. ¿Por qué no? Como yo tengo, Alberto, me voy a apuntar, Alberto, tengo tu correo, te voy a enviar un email y lo seguimos hablando. Si te parece, Alberto. Vale. No acabo de entender claro cómo va si quiero tener la velocidad de un chase en un fader y la intensidad en otro, ¿cómo lo hacemos? Vale. Vamos a volver, si quieres, al que ya hemos grabado. ¿Has visto que lo hemos grabado? Voy a hacer un sneak enter, voy a limpiarlo todo, exactamente. Y vamos a ir al que hemos grabado, que está aquí. Vamos a lanzarle. Entonces, aquí teníamos, si mal no recuerdo, el tamaño. Si yo lo bajo, como que el chase se enciende un poquito, pero, o sea, es como que le damos el umbral hasta donde queremos que llegue el chase. Lo voy a dejar de nuevo al punto medio. Y aquí teníamos el rate. Imagínate, Elena, que tú dices, pues mira, a mí este botón de la izquierda, que es el tamaño, me da igual. Yo quiero que eso que sea la intensidad de mi efecto. Vale, perfecto. Para configurar faders lo hacemos desde la página de configuración de faders, que tú lo tienes, simplemente te vas en tu consola a la página de configuración de faders, ¿no? Tú te vas aquí a la pestaña y le dices configuración de faders. Yo, para evitar todo este trasiego, lo que he hecho es que le voy a dar aquí a quitar, me he hecho una pantalla que ya tienen los faders configurados, que es esta de aquí, el Snapshot 7. Y entonces, aquí, este es un Master 9, que era el fader 9 y 10 de la primera página. Tiene un fader que es el tamaño y otro que es el rate. Pero tú quieres a lo mejor que sea master only, ¿no? Que sea simplemente que lo subo y es la intensidad. Entonces lo convierto en master. ¿Vale? Entonces a ese segundo fader, al ser master, ya no le tienes que tener al 50%. Porque eso solamente lo haces cuando tienes un rate para que puedas subir, pero también bajar. Cuando quieres que algo baje, tienes que colocarlo al 50%. Ahora ese máster es un máster normal, ¿no? Vamos a volver, ¿sabes? Esta es la parte de configuración, pero ahora para ejecutarlo vamos a volvernos al snapshot anterior, que es este de aquí. ¿Ves que antes esto estaba al 50%, ahora automáticamente al ser un máster se ha quedado en 0. Entonces desde aquí yo lo voy subiendo y lo que pasa es que tenemos que lanzar el efecto primero. Si mal no recuerdo... un segundito. A ver si es que nos hemos quedado cojados por algo. Un segundito. Hold. Vamos a volver un momentito aquí. O vamos a darle... Vamos a volver un momentito a la página anterior. Exactamente. Esta de aquí.
Lo dejamos en 0. Nos volvemos a nuestra página de configuración. Lanzamos los focos a full y los ponemos en el chase. Y me voy a regrabar, probablemente esto no está funcionando porque he regrabado de forma diferente ese chase. Entonces, vamos a regrabar este chase. Vamos a hacer un record. Sub 9, enter. Perfecto. Lo hemos grabado en nuestro submaster. Me vuelvo de nuevo a mi página y ahora sí. Así que lo tenemos. Entonces aquí tenemos la intensidad y lanzamos también, no necesitamos un start-stop, estamos lanzando el efecto. Cuando le ponemos a full, la intensidad va a full y desde aquí seguimos teniendo el rate. Si lo bajamos abajo del todo se queda parado. Si lo dejamos muy abajito, pues se queda como a medio funcionar. Por defecto sería este el chase que hemos grabado. Vale. Vamos a ir a la siguiente pregunta. José Ángel. Un botón para marcar velocidad, tap tempo y así modificar los del... Ah, vale. Vale, perfecto. Vale. Sí que lo podemos hacer con la tecla de tap. Lo que pasa es que de esto, José Ángel, vamos a hablar cuando hablemos de los efectos, pero los efectos tienen bastantes cosas. Vamos a hablar de ellos, ¿no? En las próximas semanas, cuando hablemos de efectos, vamos a hablar un poco de todo lo que podemos hacer con los efectos. Te lo voy a dejar para la siguiente vez. Creo que es lo mismo que pregunto yo. Sí, entiendo, sí. Que es una tecla en la que tapeas, ¿no? Haces con el dedo clic, clic, clic y entonces la mesa aprende los bits por minuto que tú estás haciendo y los aplica el efecto. Sí que tenemos forma de hacerlo y entraremos en esto la próxima vez que hablemos de efectos, porque efectos tiene, claro, los hemos simplemente tocado, tiene mucha miga. Vamos a hablar de todas estas cosas. Me refiero físicamente a la consola. Sí, o sea, todo lo que he hecho ahí con los faders es exactamente igual en la consola. Esto es exactamente igual, ¿no? Con tu consola, con la Element 2 que tienes, tú lo puedes hacer. Lo único que cambia es que la consola, tú tienes que cuando algo es rate, cuando te parpadea el flash de ese fader, tienes que ponerlo al 50%. Si no te parpadea porque no es un rate, lo dejas como está y entonces actúa como está. Ah, sí. Vale, Alberto. Perfecto, sí. Esto del el tap lo trataremos la lección de efectos, que va a ser una lección muy interesante porque, claro, sobre todo para los que estéis trabajando estas semanas con la consola y queréis, una vez que controléis ya los conceptos básicos, queréis aplicarla un poquito en forma más potente, pues esto sería lo ideal. Vale, vamos a ir a la siguiente pregunta. Tony Ancillo. En la vista de Submasters, ¿puedo darle un nombre para saber qué tengo cargado en él? Sí. Lo podemos hacer de varias formas, Tony. Vamos a hacerlo de varias. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo el Submaster 9 ejecutando, pero aquí no me aparece ningún nombre. Yo lo puedo etiquetar de varias formas. Yo le puedo decir Submaster 9, lo puedo hacer desde aquí, o lo puedo hacer desde mi teclado. Submaster 9 label. Label es para dar una etiqueta. Label. Sí, aquí lo tenemos. Label. Y entonces te aparece un desplegable en tu consola un desplegable de teclado para que tú le des un nombre. Tú lo puedes hacer desde ese teclado, desde el teclado de tu ordenador. Si a la consola le tienes por USB conectado un teclado, también desde ese teclado externo que tengas en tu consola. O si es una Geods 5, una iOS,
que tienen un teclado incorporado, también lo podéis hacer desde ese teclado. Y lo vamos a hacer desde aquí, pues vamos a llamarle, yo lo suelo poner en mayúsculas para que se vea bastante, efecto Y. Entonces aquí ya nos aparece el título. Desde el listado de submasters, yo si le doy a la tecla de sub 2 veces seguidas o a mi tecla S en mi ordenador, me aparece, lo voy a hacer con una pantalla solo para que se vea mejor. Me aparece un listado de los submasters que he grabado con su configuración, ¿no? Que es otra de las cosas que hablaremos en un futuro. Y yo le puedo decir, yo le doy la etiqueta. Por ejemplo, el submaster 10 no tiene ningún nombre. Si yo pincho aquí en etiqueta, le puedo decir, no, espera, voy a borrar esto porque tenemos seleccionados los dos submasters. Voy a seleccionar solamente el 9 y le digo, este se va a llamar efecto, yo qué sé, pan. Entonces ahora en nuestro submaster 10 nos aparecerá con el label efecto pan. Estupendo. Siguiente pregunta. Lo que tú me explicas es cómo solo un fader manejando tamaño y rate. Yo pregunto por dos faders físicos que controlan la velocidad y la intensidad. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, estos faders, Elena, que hemos puesto aquí, o sea, tú imagínate que yo este archivo le saco con un pendrive. Me voy a venir aquí. Voy a ponerme en mi... Aquí tenemos lanzado el submaster. Yo imagínate que esto lo grabo en un pendrive y me voy ahí a mi consola, a mi teatro y lo cargo ese archivo en mi consola. Hay consolas que tienen 5 faders, hay consolas que tienen 10 faders, hay consolas que tienen wings, extensores con 20 faders, 40 faders. Hay estudios de televisión que tienen, no sé, 200 faders. Todos estos son bancos. Incluso si tú no tienes faders, solo tienes 10 faders físicos, tú vas pasando los bancos y llegando a los faders que hemos grabado. Entonces, tú te lo cargas y me voy a volver aquí. Como esta es nuestra primera página, son nuestros 10 primeros faders, verás que cuando tú este archivo te le cargas en tu consola, tu primer fader de tu consola será Grandmaster. Tu segundo fader será el Submaster 2. Tu tercer fader será el Submaster 3. Los dos últimos faders serán estos que acabamos de grabar. Esos son los 10 primeros faders. El fader 11, porque es mi página 2, es el segundo bloque de 10 faders, es una QList que grabamos ya hace unas sesiones. El resto estarán vacíos, pero yo los podría llenar. O sea que sí, así es, lo podemos hacer así sin ningún problema. Quizá, Elena, lo que podemos hacer es cuando tú vuelvas a tu teatro, a la Cabrera, tú si tienes alguna duda me llamas, buscamos un momento en el que yo esté libre, que tú estés libre y lo vemos, si te parece. Vale, estupendo. Pues nada más. Me pongo en contacto con estas personas con las que quedan algunas dudas y nada, os invito a que os apuntéis para el webinar que vamos a hacer la semana que viene de herramientas del color. O sea, tiene que ver con todo, con esta consola, pero está también dirigido a gente que quiera saber cómo manejamos el color etc. Que tenga focos de LED, que no, incluso no tiene que conocer mucho la consola, pero para que vea hasta dónde llegamos en el control del color o cuál es la filosofía detrás de los controles de color de TC. Y nada, muchas gracias por asistir y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Juanca. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Nos vemos. Nos vemos.